Hola, hola. Itzlaza habla. Hola, ¿cómo están, muchachos? Muy buenas. ¿Sí me veo bien? Ay, sí me veo bien. Es que tenemos nuevos becarios, nuevo set y una cámara. Nuevo todo. Nuevo todo. Oigan, y pues muchísimas gracias. Y si estás viendo este episodio por primera vez y estás cayendo a este bello canal, me presento, mi nombre es Lázaro y pues entrevisto gente bien mágica, luego ando yo solo y temas así que se me ocurren, bien padre. Y como les decía el mes pasado, que este mes iba a ser de pura espiritualidad, de pura espiritualidad. Que dije, no sé. Pero el día de hoy estoy con una chica que trae una religión bien padre y se me hizo mágica cuando estuvimos platicando, porque es la segunda vez que se graba este pedo y qué vergüenza. Pero antes que nada, pues Kika, preséntate. ¿Cómo estás? Muy bien, Lázaro, muchas gracias. Muchas gracias a todos, pues, los suscriptores de Lázaro. Gracias. Primero me Ya somos disculpo. 500. Sí, ya somos 500. Yay, familia Lázaro Gracias. habla. Me disculpo por usar lentes de sol. Acabo de salir de una cirugía. Disculpen ustedes, pero Ella es una rockstar en realidad. Andamos y está en en rockstar. tachas. No, pero eso sí, no. perdónenla. Perdónenme, por favor. No, no es Pero cierto, estoy no, muy bien. ¿verdad? No, nunca. Sí, ya sé. Oye, Kika, pues muchísimas gracias, bienvenida a este video canal, a este video podcast, ¿verdad? Gracias. Güey, es que son tantas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿qué es la religión Bahá'í? Cuéntanos. Pues la religión Bahá'í es la religión más nueva, oficialmente. Tiene 179 años, entonces es un capítulo de una sucesión de religiones. Entonces nosotros... ¿Sucesión de religión? Ah, ok. Ajá, que son todas las que conocemos, ¿no? Ha venido Jesucristo, ha venido Mahoma, Buda, Krishna, Zoroastro, y creemos que Baha'u'lláh es el último mensajero, profeta que ha venido en esta sucesión de capítulos. Wow. Entonces, Baha'u'lláh al llegar, pues al ser el más reciente, hace esta religión nueva que tiene principios más... los mismos principios de los que hablan todos los profetas, pero ya en un lenguaje más... moderno, ajá, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pensamos que los profetas que han venido también nos han traído el mismo mensaje de amor, de paz, de unidad, de no matar, de no mentir. Todos han hablado de lo mismo, pero en una forma en que la humanidad entendía para ese tiempo. Entonces, ahorita que la humanidad ya está más consciente, más despierta, Baha'u'lláh habla de temas como la armonía entre la ciencia y la religión, la igualdad de géneros, la unidad de razas. Entonces, pues sí, Wow. básicamente es eso, en la fe Bahá'í. O sea, sí es una religión de amor. Dices tú, Sí. sí está basada en el amor. Sí. Oye, o sea, es que ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue que llegó a México? O sea, ¿qué más datos traes acerca de esa religión? ¿Cómo me inscribo? Pues la religión Bahá'í llegó hace muchos años en México. Yo me imagino que probablemente en los 40s. Tenemos el gran becario, Bisvirige número 1. ¿Cómo estás? Sí, por ahí de los 40s, me parece. Wow, o sea, sí tiene varios años. Sí. Wow. La religión Bahá'í es una religión oficial. ¿Por qué? Porque está aceptada por el gobierno de México y por otros gobiernos de otras religiones. Y también es la única religión hasta ahora que tiene una oficina consultiva en las Naciones Unidas. Esto es que cuando las Naciones Unidas y parte como de UNICEF y información pública tienen algún tema que consultar, que varios puntos tienen que llegar a un acuerdo, hablan a algunos representantes bahá'ís a que medien la situación, a que expongan el caso y se pueda arreglar. Ay, ¿qué? Así te me está dando la luz. Ay, me llega la luz. ¿Cómo crees? Sí, entonces yo conocí la fe bahá'í hace 10, 12 años aproximadamente por un amigo. Tanto. Sí, pues ni tanto. Ay, ya, saliendo de prepa. 20. Sí, por ahí 20. Sí, está bien. Saliendo de prepa. Un amigo de la prepa ya era bahá'í porque su papá era bahá'í que venía de Irán. Irán o la antigua Persia es la cuna de la religión bahá'í. Es lo que ahí te iba a nació preguntar, Baha'u'lláh. ahí nació, ¿verdad? Ajá, ahí nació Baha'u'lláh y bueno, ya se esparció por el mundo. Entonces su papá llegó a México por alguna razón y yo conocí a este amigo que me hablaba mucho del servicio. Y yo decía, pues todos buscando universidad y él hacía que, no, voy a dedicar un año de servicio a los demás, a lo que se necesite. Y yo, ¿Y tú qué raro eres? yo, ¿por qué? Si todos necesitamos una universidad ya y admisión y todo. Y él, súper tranquilo, después de su año de servicio que hizo en Israel, él me habla por teléfono y me dice, oye, pues me fue muy bien en mi año de servicio y nada más quería decirte que me acordé mucho, estaba en un lugar sagrado para los bahá'ís y pues me acordé mucho de ustedes, de mi hermanito y de mí.
y oré por ustedes. ¿De pura casualidad ustedes eran católicas? Sí. ¿Pero católicas así de que iban cada 8 días a misa o nada más porque fueron bautizadas? Sí, fuimos bautizadas, primera comunión, todo. Íbamos a misa, no regularmente, creo que cuando éramos niñas sí, íbamos a misa de niños, que era muy divertido. Sí, era bien divertido. Sí. O sea, yo a mis 15 la descubrí, pues, pero... ya no tan niño. Sí, Ajá. qué vergüenza. Sí, íbamos a misa ya un poco más grandes. Mis papás nunca fueron muy rígidos de que tienen que ir a la iglesia ni nada. Ya íbamos si había una boda, una primera comunión y nos invitaban, estaba bien. Pero mis papás siempre nos hablaban de la oración. Entonces, independientemente de fuéramos a misa o no, orábamos en la noche. Eso sí. Christ. Ajá. Ok. Sí. Mira qué mágico. Sí. No sabía. Entonces, Desconocía todos estos temas tan rebeldes de tu parte. tan nuevos, tan innovadores. Sí. Pues, al yo aceptar a la fe Bahá'í, digo, uno se hace Bahá'í, por así decirlo, cuando acepta a Bahá'u'lláh, cuando dices, creo en Bahá'u'lláh como una nueva manifestación, pero al mismo tiempo estoy aceptando a todos los demás, porque yo no puedo decir soy Bahá'í, pero no creo en Jesucristo. No. Eso era lo que recuerdo que te pregunté la vez pasada. O sea, ustedes no dejan de creer en Jesús, no dejan de creer en Buda, no dejan de... O sea, exacto. Ustedes los apropian también, entonces. Ajá, Órale, porque son, a final de cuentas, creemos que todos son lámparas que han traído la misma luz de un solo Dios. Órale. O sea, creemos que hay un solo Dios y que ese Dios ha mandado a cada uno de estos enviados. Fíjate que una pregunta que no te hice la vez pasada fue ¿cómo saben que... O sea, porque... podríamos decir así de, pues sin ofender, pues, pero, Bahá'u'lláh estaba en tachas, o sea, imagínate. ¿Cómo fue que sí, quién aprueba, quién dice, ok, sí es cierto, sí está en, o no hay manera de saberlo? Pues las manifestaciones de Dios históricamente vienen cada 1000 o 1500 años, que es aproximadamente ahora que es histórico, se ve que es cada que la humanidad lo necesita, pues entonces... ahorita en pandemia no salieron profetas, ahorita lo ocupábamos. Pues es que está Bahá'u'lláh, ¿no? Y no muchos lo conocemos. Pues para que Jesús... Pues está reciente, sí. Exacto. Para que Jesús llegara a ser conocido en todo el mundo pasaron años, ¿no? Cientos de años. Entonces, el profeta tiene una revelación, que es cuando escucha la voz de Dios, que lo puedes como comparar con la venida de Jesucristo. Okay. También hay un libro sagrado, que ese es también como un indicativo de que es una religión oficial. Okay. Hay un libro y, por ejemplo, con esta revelación de Bahá'u'lláh, el libro sagrado que es el Kitab y Agdas es un libro escrito por la mano de Bahá'u'lláh. ¿Kitab y Agdas? Kitab y Agdas. Te entendí Kitab y Agdas, una cosa así. ¿Qué? Me van a matar, me van a censurar y a clausurar para siempre. Kitab es libro en okay. árabe persa. Entonces... es un libro escrito por Bahá'u'lláh, por su mano misma, que eso ya habla como de un avance en las manifestaciones de Dios. Mahoma, que fue antes del Bab y de Bahá'u'lláh, Mahoma, de él se hicieron muy pocos escritos, pero para escribir el Corán tuvieron que comparar entre 600 seguidores musulmanes que todos dijeran exactamente lo mismo para que se hiciera el Corán. Antes de Mahoma estaba Jesucristo y no hay nada escrito por Jesús más que el Padre Nuestro, que es la oración. No, pero la Biblia no, según está escrita por él. Por los apóstoles. ¿Por los apóstoles? Ajá, o sea, pero por él no. Por él no. Mucho tiempo después de que falleció Jesucristo. Y así, o sea, antes no había nada, los Vedas de Buda, el Gita de Krishna, no eran libros que se escribieron por las manifestaciones, porque ellos solo hablaban, o en el caso de Krishna, que entonaba, ¿no? Estas o sea, Bahá'u'lláh a grandes rasgos es un profeta también, entonces. Sí. Ok. Y él escribió este libro. ¿Se puede agregar su escritura a la Biblia? ¿O si es como un tema raro? ¿O una pregunta extraña? No sé cómo agregar, más bien... La Biblia es tan válida como el Kitab y Agdas y como los otros libros. O sea, pero eso si es tan válida y son profetas que mandó el mismo Dios, no los pueden, ¿no? ¿Verdad? Porque catolicismo, No, mira, justamente hay algunas actividades de servicio. Mike y yo teníamos una... Ya revelaste la identidad del becario. ¿Qué? Censura ahí. Miss Virige y yo. ¿Qué se está dando? Esposos. Teníamos una devocional, que son reuniones de oraciones, donde todos decimos una oración de lo que queramos, o podemos no decir nada, también podemos escuchar, o podemos
decir el Padre Nuestro, o decir un versículo de la Biblia, o decir algo del Corán, o algo de Bahá'u'lláh. Qué mágico. Porque al final, pues como te digo, Bahá'u'lláh, una de las cosas que dijo es que todos debemos adorar la luz sin importar la lámpara que lo refleje. Okay, entonces esa luz, luz es Dios. Ajá. Wow, qué chido. Y la lámpara pues han sido todos estos Fíjate profetas. que algo que, perdóname que te interrumpa, pero algo que me gusta mucho de lo que me estuviste planteando incluso en la entrevista pasada, en la jamás va a salir. Y me gustó mucho porque yo lo sentí como una religión que aprendió de las demás y adoptó neta sí los chido. Porque me llamó mucho la atención que me dijeras que no hay iglesias, no hay padres, se vota por como en general para que sí represente uno, pero no es un padre. O sea, lo que se me hizo como bien chido. O sea, ¿tú cómo fue que lo viviste cuando estabas allá en...? Porque también tuve experiencia y se fue a la India, ¿o te fuiste? Sí, a India. A vivir a este flor de loto que está así gigante. Vamos a adjuntar imágenes aquí. ¡Pim! Adiós. Entonces, o sea, se me hizo como padre tu... Sí, ajá, la magia de la edición. Pero sí, o sea, se me hizo bien chido. ¿Cómo fue tu año? ¿Cómo fue que logras irte? ¿Cómo estuvo? Fue muy bonito porque yo conocí la fe Bahá'í aquí en Celaya, justamente. Y cuando empecé a aprender de la fe, yo quería saber cómo... Digo, en Celaya habemos alrededor de 30 Bahá'ís. Wow. Y yo quería saber... Todos? Sí, se llevan... A veces, sí, casi siempre unos 10, 15, somos los que nos vemos un poco más seguido. Y yo quería saber qué era vivir en un lugar con muchos Bahá'ís, porque mucha gente hablaba que, por ejemplo, en Mérida hay 200 Bahá'ís, en San Diego hay miles de Bahá'ís, entonces yo decía... Sí, en Estados Unidos es más obvio que haya de otras religiones, sí. Por mucho. Y alguien me dijo, India es el país con más Bahá'ís en el mundo. Y yo, ¿qué? Pues yo quiero conocer eso, ¿no? En India hay 2 millones de Bahá'ís. Wow. Bueno, había hasta el 2015. Ya aumentó, obviamente. Sí. Entonces yo dije, quiero eso. Y estaba buscando hacer un año de servicio, pero yo cuando terminé la licenciatura, así como mi amigo, y escribí al Templo del Loto. Y escribí si necesitaban voluntarios, e inmediatamente me contestaron sí. Wow, qué chido. Me hicieron llenar un formulario, pidieron referencias a las instituciones Bahá'ís, que eran las que te comentaba que votamos por instituciones que nos representen. Y pidieron pues referencias de que cuáles son mis actividades de servicio, por ejemplo, para saber yo más o menos qué iba a hacer allá. Y pues ya, entonces así me fui, con ayuda, la verdad, de muchísima gente. No lo hubiera logrado, la verdad, sin la comunidad de aquí. Qué chido. Me apoyaron muchísimo. Y estuve allá, según iba por 3 meses, pero pues ya estando allá, se alargó el tiempo. Me quedé 7 meses y terminé mi tiempo de servicio aquí en Celaya, en actividades así como devocionales. Hay clases de niños donde se les enseña a los niños valores y virtudes sin involucrar religión. Órale. Y había un prejuvenil en ese tiempo, que también son niños entre 11 y 14 años, y con deporte, con arte y con libros de texto, también para que tengan una actividad sana y también hablar de espiritualidad desde esa edad sin hablar de una religión. Eso entonces está padrísimo. sí, y esas actividades hay aquí en Celaya, hay en todo el mundo. A donde uno vaya, tú vas a Chicago y dices quiero ayudar en una clase de niños, va a haber una clase de niños. Wow, y fully ayudar, o sea, no se te retribuyen o nada, o es simbólico también. Tú puedes pedir. Digo, ayuda siempre va a haber, nunca va a haber alguien que te acepte de a gratis, ¿no? La gente siempre te va a ofrecer todo, ¿no? Órale. Comida, agua, hospedaje. En India justamente yo vivía ahí me daban de comer todos los días, ahí tenía que la lavadora, que ahí dormía, jabón, todas esas cosas de uso básico, pues ahí tenía todo. Entonces yo no tenía que gastar prácticamente nada. Oye, una de las grandes preguntas es, o sea, ves que te decía la vez pasada, oye, ¿cómo son las bodas, los bautizos? ¿Tienen reglas? ¿Creen los Reyes Magos? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo fue tu bautizo para empezar? No hay bautizo porque justo no hay rituales tampoco en la fe Bahá'í. ¿Qué? Me sorprendió como si no supiera así como otra vez. ¿Qué? Sí, no hay rituales. Para uno, digamos que el bautizo es cuando uno acepta la fe Bahá'í y realmente es una cosa muy administrativa donde firmas tu registro y ya. Pero digo, no hay una ceremonia ni nada así. Las únicas... no hacen fiesta. No sí, la verdad la fe Bahá'í está llena de fiestas. Te he de confesar que como llevamos un calendario de 19 meses, que de 19 días, son 381 días en el calendario Bahá'í y sobran 4 días. Entonces esos 4 días son días de pura fiesta. Cada que empieza un mes es una fiesta y cuando termina el ayuno, que es el año nuevo, es una fiesta también. Entonces fiestas hay por todos lados. ¿What? Porque es la alegría de vivir, ¿no? De festejar en comunidad.
¿Cuál era tu pregunta antes de eso? Los rituales. Los rituales, sí, justo. Hay unas, digamos, algo que se sigue para el matrimonio y para el entierro. Son las únicas dos excepciones. El matrimonio hay que decir una frase de una oración revelada por Baha'u'lláh cuando uno se casa. Entonces, por ejemplo, las mujeres decimos, cuando me casé, dije, en verdad todas nos atenemos a la voluntad de Dios. Y el hombre es igual, dice, en verdad todos nos atenemos a la voluntad de Dios. ¡Uy, qué bonito! Es lo único como que sí o sí la ceremonia religiosa debe de tener. Lo demás, que si vas de blanco, que si la fiesta, que si no la fiesta, que si aquí, que allá, eso es libre. Eso es como uno quiera. Y para el entierro hay una oración especial para cuando se está enterrando a la persona. Esa oración pues es especial y hay una parte que se dice por todos los que están presentes. Eso es lo único como ritualesco que pudiera parecer, que todos dicen esa frase al momento del entierro, es una sola y pues entonces una vez. Usualmente cuando las personas recurren a la religión es porque vienen como bajoneadas, no se encuentran y creen que hay algo ahí que les llama. ¿Te pasó lo mismo? O sea, no que anduvieras en drogas, porque obviamente te conozco y yo, o sea, pero... O sea, ¿tú sentías que la fe te llamaba o cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? La verdad creo que siempre he sentido que tengo un lazo con Dios. Siempre lo he sentido, independientemente antes, o sea, en el catolicismo, siempre he sentido que mi relación con Dios está ahí. Nunca se fragmentó, nunca se ha fragmentado y tampoco creo que lo vaya a pasar. Pero empecé a tener algunas, no quiero decir decepciones, pero sí empecé a ver algunas cosas en la iglesia que no me gustaron. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, hasta aquí, yo y mi relación con Dios y no, sin tener religión me voy a portar bien lo que yo considero que es bien y voy a seguir orando porque para mí es una conversación con Dios y hasta ahí, ¿no? Entonces yo no estaba buscando ninguna religión, la verdad, solo tenía los principios, ¿no? Vamos a decirlo así. Y cuando este amigo me habla de la religión Bahá'í, yo dije... O sea que lo que pienso, lo que creo, tiene un nombre. Un nombre, ajá, órale. Entonces empecé a investigar más. Hay unos libros de texto que se pueden hacer como en grupo. Órale. Para conocer más sobre la fe Bahá'í. Entonces yo empecé a hacer esos libros con el Bisbirige, con mi mamá, con mi hermanita y todo. Empezamos a investigar más de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta religión? ¿Quién se metió primero, tú o Ale? Es que tiene una hermana gemela. Si la ven y la saluda y piensan que no es, porque sale. Ella, creo, todos conocimos la fe al mismo tiempo, pero el proceso de aceptar es de cada quien. La verdad lo que a mí me pasó es que yo decía, híjole, esta religión es tan bonita que no sé si yo sea digna de... ¿Me explico? Porque hay un momento que uno se crea así, como que no soy digno, entonces no sé si debería afirmar. Hasta que entendí que Baha'u'lláh dice, Dios nos hace a todos nobles, todos tenemos las mismas capacidades y la misma capacidad de amar a Dios. Entonces cuando entendí que ser Bahá'í solo implicaba aceptar a Baha'u'lláh como manifestación, pues dije, pues claro que lo acepto como manifestación, y al aceptarlo, la verdad ahora amo más a Jesucristo de lo que lo amaba cuando era católica. Wow, porque hay una... Sí, y aparte ahora aprendí a respetar las otras religiones también, ¿no? Porque muchos juzgamos lo que porque, o sea, yo recuerdo que de niño la primera vez que yo escuché de otras religiones era como, ¿y esas sectas satánicas qué? Ay, no sé, porque te inculcan que no puedes, o sea, y es incluso, me acuerdo mucho que tenía una conocida, no ni recuerdo su nombre, pero que ella era católica y andaba con un judío. Y el tema era ahí, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién se va a hacer católica? ¿Quién se va a hacer judío? ¿Qué? Y no, o sea, pues... Y algo que me gustó mucho de lo que me estabas platicando la vez pasada de la religión Bahá'í era eso. O sea, yo siendo católico puedo ir a visitar, aunque no me tenga que convertir en Bahá'í. Claro. O que los judíos también pueden ir, o los budistas. Sí. O sea, se me hizo como bien chido. Sí, y las actividades están abiertas a todos. Justo por ejemplo, en otros países con más diversidad religiosa, los grupos prejuveniles, las clases de niños... participan niños, muy pocos niños bahá'ís, así niños musulmanes, niños judíos, porque al final de cuentas es eso, el principio de la fe bahá'í es la unidad de la humanidad. La religión musulmana yo la respeto mucho, la verdad es que cuando tuve la oportunidad de estar en India, había un día a la semana que teníamos clases de religión. Entonces veíamos citas del Corán, veíamos citas de Mahoma, pasajes de su vida. Y ahí aprendí de la vida de Mahoma porque yo no sabía nada, ni quién era, si se lo estaban inventando. Ajá, exacto.
¿Te enseñaron de Buda? También, de Buda, de Krishna, Zoroastro, Moisés. Y Ok, o sea, bien multicultural, la verdad. sí, Ay. entonces la verdad es que creo que lo que hemos visto desafortunadamente en películas o series, lo que sea, que nos pintan por la religión, el Islam, Oh, es ha que el sido Islam también tiene la culpa, ¿verdad? Pero... ha sido gruesa por los rebeldes y los extremistas. Entonces los Uy, sí. extremistas, hay veces, porque Mahoma usaba un lenguaje muy duro, o sea, Mahoma llegó hablando de justicia, pero de justicia Dura. como sí, como justicia, Ojo ya, por ojo. ya basta de hacer lo que hemos hecho, porque a partir de aquí nadie puede abusar del otro. Y justamente lo que pasa cuando llegan los libros o textos sagrados a manos de interpretadores que Chido, dicen, qué fuerte. pues aquí dice que la justicia es que si tú me robas te corte la mano. Pero no dice eso, ¿no? O sea, Sí. entonces... Como siempre, los hombres malinterpretan todo. sí, Uy, qué mal pedo. se llegan a malinterpretaciones y pues llegan otras cosas que nos han pintado por Islam, pero no... Pero no. Digo, a final de cuentas, pues Mahoma es tan profeta, tan válido como Jesús, como Krishna, como Buda, como Baha'u'llah. Entonces su mensaje es de amor. Bajaula. Uh-huh. Oye, mi duda, como un poquito más súper de ignorante, porque la verdad es que sí desconozco al final del día mucho. No tiene nada que ver con esta religión que se llama, bueno, no es religión, el Cábala. Pues el Cábala es justo más un estilo de vida, Ajá. como muy relajado, muy de ayudar al otro, muy de meditación. Y digo, pudiera parecerse eso del Cábala, pues no es religión, no tiene profeta, etcétera. Para la fe baja y la meditación también es muy importante. Y la oración, pero sobre todo la acción. Baha'u'llah dice que estamos en una época de la humanidad donde la oración es necesaria, pero ya no es suficiente. Tenemos que orar, pero hay que actuar, hay que hacer algo. Es que sí es muy cierto, o sea, ve cómo estamos. Sí. Guerras por todos lados. Ay, guerras en Rusia, horrible. Sí, y es como decir, híjole, me choca mi ciudad, pues voy a hacer una oración por ella, ¿no? Pues sí, pero también qué estás haciendo tú como miembro de una sociedad para contribuir al bienestar de tu colonia, de tu casa, de tu familia, ¿no? Fíjate que algo se me hace bien importante, ahorita lo estoy como considerando mucho en mi cabecita. Es que, o sea, imagínate que es una religión tan joven que siento que es como buleable. No sé si me explico. Sí, O sea, de que no se conoce. Como broncas de que, ay, no, ¿qué es eso? Y cierta discriminación o todo cool. Todo ha funcionado. Sí, digo, ha pasado de las dos partes. Digo, tanto eso como que, ¿qué es eso? Comentarios de que es una secta, comentarios de... Yo a todas les digo secta. No por ti, pero antes ha pasado que comentarios así, ¿no? Sobre todo digo porque si dices como que Baha'u'llah vino de Irán ahorita no está en una posición muy amigable, entonces como que es luego el primer prejuicio, ¿no? Pero digo, sí, era Persia en ese tiempo y era un lugar mágico, ¿no? Sí, porque geográficamente tiene una posición muy, muy, muy densa, o sea, Israel, los griegos, o sea, como que todo ese relajo ahí como muy de, como una concentración, porque me acuerdo, alguien fue hace poquito a Israel y me estaba contando que está, o sea, es denso, o sea, realmente sí es como un tema de que las personas se dividen así, está militarizado, sí. O sea, no puedes hacer tintas, o sea, me acuerdo que hasta tienes que tener tu pasaporte todo el tiempo, sí. O sea, siento que nosotros fuimos en el 2019 a nuestro peregrinaje Bahá'í, porque ahí están los lugares sagrados Bahá'ís. O sea, ¿también peregrinan? Sí, una vez al año, de menos, obligatoriamente. Entonces, este lugar está en los restos del Bab. El Bab, no he hablado de él, pero el Bab es quien anunció la venida de Baha'u'llah. Entonces, se consideran como manifestaciones juntas, como gemelas. El Bab como... Sí, como... ¿Quién te dije? ¿Alguien anunció la venida de Jesús? ¿Luis Virige? Juan Bautista. Anunció que Jesús iba a venir. Ay, ¿no? te acuerdas esa vez que estábamos grabando y yo debo de saber. Y así pero luego en internet. Es buenísimo. Es que yo qué vergüenza. Pues la paloma, ¿no? El Espíritu Santo fue el que anunció. Ay, qué vergüenza. Tache por el peor católico del mundo. Pero bueno, Juan Bautista anunció que Jesús venía, así el Bab anunció que Baha'u'llah venía. ¡Órale! Y el Bab preparó como el camino para que Baha'u'llah llegara. De hecho, vivieron, o sea, estaban vivos al mismo tiempo, pero nunca se conocieron. En Persia, en distintos lados, pero nunca se conocieron. Y el Bab habló que este nuevo profeta va a traer mensajes revolucionarios, y el Bab fue el primero que habló de la igualdad de género. Oye, entonces, por así decirlo, este profeta, Baha'u'llah, perdón, ¿está a favor del aborto?
está a favor del aborto. No es recomendable. Sí hay algo que se habla del aborto. No se recomienda, pero no es, a menos que la salud del bebé o de la mamá corra en peligro, se aconseja. Oh, wow. Porque es lo mismo que te digo, esto entre la ciencia y la religión. No se va a oponer a que, ay, no, porque es una criatura de Dios. Lo es, pero si la vida tanto del infante como de la mamá corre en peligro, hay que escuchar a los médicos para ver qué es la mejor opinión. Oh, ok. Qué prudente. Sí. O sea, ¿está a favor del matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario no está escrito no en el libro sagrado de Bahá'u'lláh. Sin embargo, no hay discriminación a los homosexuales. También algo que Bahá'u'lláh dice es que el alma no tiene género, y a final de cuentas el alma es lo que cuenta, ¿no? A final de cuentas vamos a rendir cuentas a Dios y vamos a hablar por lo que hicimos de nuestra alma. Pues este cuerpo aquí se queda, ¿no? Este cuerpecito de aquí se queda, lo que hicimos con él o no, estos tatuajitos aquí se quedan. Eso aquí así no, que... me los quiero llevar. Ay, me encantan mis tatuajes, me los quiero llevar. Y el alma es lo que vamos a llevar al siguiente mundo, que creemos que es el mundo de Dios. Los bahá'ís no creemos que hay un cielo y un infierno. No creemos en el infierno, principalmente. Creemos que el infierno está aquí y es nuestro ego. Y creemos en una vida siguiente, que es la vida del alma, y esa vida es eterna, y el alma avanza hasta alcanzar a Dios. Wow. Y pues, profeta, aquí tenemos a la siguiente profeta. Ay, no, hombre, imagínate. No, pero se escuchó muy bonito. Bahá'u'lláh lo compara mucho con el vientre, con la vida de un bebé. Como que en la pancita el bebé está desarrollando sus manitas, sus piecitos, sus pulmones. Y aunque ahí adentro no camine, no agarre, no respire, va a usar esas partes para aquí afuera. Entonces, asimismo, Bahá'u'lláh compara que este mundo nos está sirviendo. El cuerpo es como nuestra pancita, y nuestra alma es la que tiene que estar desarrollando cualidades, virtudes, buenas acciones, porque al final eso es lo que vamos a llevar a Dios. Nuestra alma es la que va a progresar, ¿no? Oye, pero súper en contra de las drogas también, entonces. Sí, drogas y el alcohol no son aconsejables, a menos por uso médico. Okay. Por lo mismo, ciencia y religión. Sí, porque si, o sea, imagínate, tienes este gran dolor y te dice el doctor, pues échale la marihuana medicinal, no hay pedo, para que te relajes. Sí, como estábamos hablando hace poco, que cuando llegas a otro lugar como... Ya quiero ver cuántas personas van a decir, bueno, yo quiero ser bahá'í. Me recetaron este pedo y pues para que no me lo... Como cuando vas a Perú y te dan un té de coca para que te aclimates. Ay, no, yo no me entraría. Uno dice, bueno, pues me lo tengo que tomar, si no mal de montaña, si no... Exacto. Entonces digo, es lo que hay, porque es la Perú, ciencia. Invítanos, Perú. ¿Cómo estás, Perú? Patrocinen Travel Perú. Travel Perú. Visit Perú. Oye, qué importante esto que mencionas. Oye, o sea, entonces no tienen mandamientos, no hay una Biblia, o sea, no, ¿o cómo? La Biblia es el libro sagrado, si comparamos con Biblia, es el libro sagrado de Bahá'u'lláh. El que mencionaste al principio, sí, perdóname. Y no hay mandamientos, pues, como tal, hay principios. El primer principio de la fe bahá'í es la unidad de la humanidad. Y a partir de ahí, pues, se despliega todo lo demás. Como esto que te comentaba de la igualdad de género, es pensar en el mundo de la humanidad como un pájaro con dos alas. ¿Te acuerdas que te comentaba? Un ala es el hombre y otra ala es la mujer. Y hasta que no vuelen de manera igual, no sabremos cuál es el potencial de la humanidad. Porque hasta ahorita hemos vivido en un mundo construido por hombres, ¿no? Eso está deep, me llegó. Y sí, pero justo. Imagínate todas las cosas que las mujeres podríamos crear, que no se nos ha permitido por todo lo que ha venido culturalmente. Y digo que Bahá'u'lláh haya hablado de eso, y el Bab en Persia, en 1860, pues fue así como declarar la guerra, como que la mujer allá con velo, sin poder participar. Y fue tan especial cuando el Bab habló de esto, que una creyente se quitó el velo porque como que se sintió libre, sintió como eso deep. Identificada. Lo sintió. Ya, gente, tuvimos que ir ahora los dos al baño juntos. Entonces tenemos sincronizado nuestro periodo y pues nos tuvimos que ir al baño. No, no es cierto. Ok, qué importante. O sea, es que esta chica que mencionas, me supongo que se debe haber sentido muy, muy identificada también con lo que dice. Porque imagínate, o sea, te está llegando, quieres sentirte libre. Porque también qué horror estar tapado todo el tiempo. Es una poetisa fue una poetisa muy famosa de Persia. Googleenla, se llama Tájere. Tájere. Y ella, yo no tengo internet aquí. Yo ya muy... Con H, Tájere. Pero ustedes, pónganle
y vayan y regresan. Y tiene obras muy, muy bonitas. Entonces se sintió muy identificada, se quitó el velo y fue tan revolucionario que incluso gente ahí, hombres ahí se suicidaron por haber visto a una mujer sin velo. Wow. Imagínate. Se Digo, suicidó. ahorita ya... ¿Qué pusiste? ahorita ya estamos en una época donde ya, digo, todavía, desafortunadamente todavía se tienen que hacer las marchas del 9M, 8M, porque no estamos, digo, ya me estoy metiendo en otro business, pero los derechos a las mujeres todavía no llegan a la misma proporción que a los hombres, ¿no? Sí, no, pues, o sea, aquí en México sabemos que no le pagan lo mismo a una mujer que a un hombre. Y se por hacen el mismo puesto. Uh-huh. Y digo, eso es a lo que la humanidad pudiera Shame llegar. on you, Mexico. Shame on you. Pues el mundo ahí va, está aprendiendo. Todos, pero... Ahí va todo el mundo. Sí, está cabrón. Entonces Bahá'u'lláh habla de esto, de cómo la humanidad puede progresar o levantar el vuelo cuando hace la parábola con esta ave, Okay. hasta que permitamos como sociedad que las mujeres se desenvuelvan igual que los hombres. Incluso aconseja que si una familia tiene hijos, varón y mujer, y solo tiene la oportunidad de darle educación a una persona, sea la mujer, porque ella va a ser la primera maestra como madre o la primera educadora. Siento esta religión muy feminista. Y qué padre, para ser como este hombre que dices persa en el 1860, qué feminista, qué chido, qué padre. Sí, pues ya eso habla de una humanidad más evolucionada y donde ya podemos entender un poco más esto, ¿no? Antes, si te fijas, el papel de la mujer no se hablaba mucho en la Biblia, en el Corán tampoco. Sí se hablaba, pero siempre tenía como una función muy específica y los hombres sí se podían desenvolver, ¿sí me explico? O sea, pero las mujeres casi era como en casa, cuidando a los hijos, y pues de preferencia no tanta educación. Sí, como lo básico en casa y ya no ser mamá, ¿no? Eso era lo de antes, lo que se hablaba de antes. Sí, claro, o sea, como lo de siempre. O sea, imagínate, bueno, si yo no quiero ser mamá, pero sí me quiero desenvolver profesionalmente, ¿qué? O sea, ¿es pecado o cómo? Claro que no. Entonces, sí, eso, la educación universal obligatoria es otro principio de la fe Bahá'í. Un idioma auxiliar universal también es un principio para que todos nos podamos entender. Y digo, hasta ahorita ha sido el inglés. Ok, because English. Oye, y por ejemplo, o sea, yo me quiero inscribir, ¿a dónde puedo acudir o cómo? O sea, imagínate, me vibra mucho con lo que dices. Me gustaría, pero tampoco quiero dejar de ser católico, ¿se puede? Sí, claro. Tengo muchas personas muy, muy queridas, muy amadas, que están en eso, o sea, que son católicos, llevan su vida católica muy bien, su vida cristiana también, pero asisten a una actividad Bahá'í, como a una reunión de oraciones, la devocional, por ejemplo. Y está padre, digo, al final, Abdul-Bahá, que es el hijo de Bahá'u'lláh lo designó. Sí, Bahá'u'lláh lo designó a él como su único intérprete de las escrituras de él. Okay. Abdul-Bahá habla de la humanidad como un jardín. Entonces, si este jardín está lleno de flores distintas, es muy hermoso. Cuando vemos solo un tipo de flor, pues es bonito, rosas rojas son bonitas, pero al final se va a morir ese jardín porque no es sustentable, ¿no? No hay animales, no hay otras especies que lo mantengan vivos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando un jardín lleno de flores distintas, colores, especies? Sí, claro. Es un jardín rico. Entonces, más agradable. Al final, la religión Bahá'í no busca que todos sean Bahá'ís, ¿no? Al final, la religión Bahá'í busca que todos quieran contribuir al mejoramiento de su colonia, de su ciudad. ¿Y cómo es esto? Por medio de las actividades que tenemos o actividades que la gente pueda ofrecer también, como en estos días de fiesta, a nosotros nos gusta mucho ir a los parques a limpiarlos, ¿no? Levantar basura e invitar a los vecinos, ¿no? Vamos a ir a levantar basura, quien gusta. Cosas que nutran tu sociedad, pero también a ti. O sea, tu alma. Oye, o sea, yo sé que no hay líderes, pero, bueno, más bien no hay un pastor o no hay un papa, ¿no? O sea, pero ¿cómo escoger? O sea, ¿hay un líder ahorita o...? Son asambleas, estas instituciones que te digo que nos representan. Entonces Celaya tiene su asamblea, que son 9 miembros, hombres y mujeres, y los escogemos cada año. En la fe Bahá'í está prohibido el proselitismo. Ajá, sí, entonces no podemos como decir, ay, voten por mí, esas cosas no, porque es un servicio al final de cuentas. Entonces, o sea, a la gente le nace votar, o sea, ejemplo, te conozco, yo estoy en Timbuktu y te conocí porque hicimos un servicio allá, puedo votar por ti así como de, es que la mujer está Kika la quiero, o sea, pues los Bahá'ís de Celaya votan por su asamblea de Celaya. Después las asambleas de Celaya, bueno, cada región vota por un representante para votar por la Asamblea Nacional, que son estas 9 personas de todo el país que nos representan a nivel nacional.
y cada 5 años se escoge la Casa Universal de Justicia, que es nuestra máxima institución ahora. Ok. Máxima institución porque son quienes nos mandan mensajes todavía. Por eso también la fe Bahá'í se mantiene vigente, porque no es nada más el escrito de Bahá'u'lláh que escribió en 1860, 1870, ¿no? Y las interpretaciones de Abdul Bahá en 1900. Todavía a la fecha nos llegan mensajes de la Casa Universal de Justicia, que es una institución que designó Bahá'u'lláh mismo. Bahá'u'lláh mismo dijo en su libro sagrado que iba a haber esta Casa de Justicia para todo el mundo. Y son 5 personas de todo el mundo que se escogieron de manera democrática por representantes de todo el mundo. ¡Qué chingón! Entonces... Pero no es un papa, no es una institución de 9 personas. Ok. Oye, pros y contras de esta religión. Pues digo, ¿yo qué te digo, no? O sea, yo te voy a decir puros pros. La verdad es que siento que si para mí tuviera contras, pues no estaría ahí. No soy partidaria de que si algo no me gusta estoy ahí porque pues ya me amolé, ¿no? Porque ya me registré, ¿no? Sí. No, si algo no me gustara, pues ya no estaría en la fe. No, pero por ejemplo, o sea, yo soy católico, hay cosas que también no estoy de acuerdo con la iglesia, pero no por eso creo que mi relación con Dios, mi Dios católico, porque pues así es como yo lo veo, va a ser quebrantada, o sea, ¿sí me explico? Quebrantada, perdón. Sí. O sea, un ejemplo, o sea, pros, güey, siento que mi religión católica sí es muy open al final del día, ahorita, ¿sí me explico? Sí. No me están flagelando por ser homosexual, o no me están, sí, o sea, bueno, me juzgan otras personas, pero no, o sea, ¿sí me explico? O sea, sí. pero en tu caso no hay como una especie como de un contra que tú digas, bueno, esto sí no me late. No. ¿No? ¿Nada? No. Digo, los únicos que pienso, pero son más a nivel administrativo, por ejemplo, me gustaría que fuera más fácil, por ejemplo, para las encuestas del INEGI, que haya más apertura a otras religiones, ¿no? De poder decir cuál es tu religión y no ponerla en el grupo de otras y ya. Ajá. ¿Quieres que aparezca en el INEGI? Quizá... INEGI, por favor, escucha este gran mensaje. Agrega a la religión Bahá'í, en tus encuestas. Que yo creo que va a pasar porque apenas este año se agregó el budismo. Entonces siento que está pasando, ¿no? Hasta el siguiente año dices tú ya. Sí, ya. Fíjate que qué importante. Y que, o sea, bueno, le hice la pregunta, todavía no sale el episodio, pero le hice la pregunta a un pastor cristiano que qué opinaba de estas nuevas religiones, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de las antiguas y de estas? Pues yo, como te dije, amo a Jesús, respeto todas las religiones que hay. En una oración Bahá'u'lláh dice que cuando se acepta esta manifestación, hemos aceptado a todas las manifestaciones del pasado. Ay, antes de que se me olvide, o sea, cuando fallece, él obviamente no dijo que iba a resucitar, ¿o sí? No. ¿Bahá'u'lláh? No. Pero fallece, ¿hubo un gran luto o cómo se manejó él? Sí, la verdad es que... ¿Cuántos años falleció este señor? Bahá'u'lláh falleció profeta, joven. Falleció joven, me parece que alrededor de los 46. Ay, sí, bien joven, ¿por qué? Sí, y antes la expectativa de vida era muy, muy baja. Ah, pues sí. Pero además... Yo ya, güey, pues pudo haber muerto como a los 60, 70. Pero además Bahá'u'lláh fue exiliado por muchas zonas. Llegó a Turquía, llegó a Israel, lo regresaron a Accra. ¿Exiliado? O sea, no lo querían. No creían que era profeta. Claro, como le pasó a Jesús, como le pasó a Mahoma. Siempre. A todos. Sí, a todos. Ese es otro indicativo de una religión. Nadie es profeta en su propia tierra. Exacto. Ay, no, qué vergüenza. ¿Cuándo se nos va a quitar esa mentalidad, gente? Pero bueno. Sí, y digo, Bahá'u'lláh sufrió muchas enfermedades, estuvo muchas veces encarcelado sin nada de pan. Y si la gente iba y le regalaba pan, él prefería compartirlo con los demás y no comérselo solo. O sea, era como súper buen pedo, güey. En muchos lados lo conocían como el padre de los pobres, igual que a Jesús, igual que a Mahoma. Entonces todos han tenido este sufrimiento, desafortunadamente. Wow. De hecho, desafortunadamente en Irán es un país también con una gran mayoría de bahá'ís. Me parece que hay 300,000. Pero no son perseguidos todavía hasta la fecha. Bahá'ís son encarcelados en Irán. ¿Por ser bahá'ís? Por ser bahá'í. Como dices, nadie es profeta en su propia tierra y digo, se han hecho campañas a nivel mundial para pedir respeto a los bahá'ís. Sí. Uy, se pide cada año en la Asamblea de las Naciones Unidas que Irán tome medidas más relajadas con las minorías religiosas y bueno, pues ahí va. ¿Irán está en la ONU? O sea, pero es que hace poquito ya sacaban así como a Rusia, lo sacaban de... O sea, pero Irán está dentro, ¿no? Irán está, digo, sí, supongo que por algunas cosas que no, porque la ONU te pide que hagas varias cosas como país, si no las respetas, hay un castigo a nivel nacional. No sé la verdad cómo funcione, pero sí, Irán está.
Entonces debería... ¿Qué onda Irán? Ay, ¿qué onda Irán? Cuéntanos, ¿todo bien en casa? Oye, Sí. Kika, ya casi vamos a acabar. Sí. Me gustaría nada más reflexionar. Es que ahorita lo estoy pensando y digo, qué raro que todos los profetas han sido hombres y no ha llegado una mujer. ¿Qué está pasando? ¿Sigue siendo este pedo machista o qué? Ay. Pues, probablemente es lo que sigue, ¿no? Sí, ¿va? Si Bajaola ya Imagínate. habló de esta... Pero nadie le va a creer. O sea, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo sí. y van a pasar otros miles. Digo, Bajaola llegó hace 200 años aprox, ¿no? Para que llegue otro profeta van a pasar otros 800. Uy, Y digamos sí, que llegue la profeta femenina, van a pasar otros, imagínate, 200 años para que estén así como nosotros hablando por primera vez. De esta Seguramente religión, sí, va a ser la cierto. primera vez de muchas personas que escuchen de esta Wow. religión. Es que sí, a mí sí se me hace bien importante. Yo, la verdad es que la espiritualidad, yo creo que sí la tiene que tener alguien, no importa en el Dios que creas. O sea, creo que sí debe de Sí. haber como cierta conexión con un universo, energías positivas, perdón. O sea, Sí, no sé. porque nos hace más humildes, nos hacen Sí, seres ¿verdad? más serviciales. Como más humanos. Claro. Más humanos, como Claro. más de, güey, te siento aquí acá. O sea, sí me Sí. explico, güey. Sé que la vida es a veces bien hardcore. Pero, güey, o sea, imagínate que te encuentres este gran ser humano vibrando chido, güey. Que dices, ay, qué pedo. No Sí. sé, ¿tú cómo lo Sí, lo así vibras? es. Se me estaba pasando decirte Ah, ya, discúlpame, Kika, me decías, tuvimos No te otro preocupes. gran largo corte de... Pero dime, sí, ajá. quería no retirarme sin antes, retirarnos, sin antes platicarte que otro de los principios de la fe Bahá'í es la libre investigación de la verdad. Entonces, pues a mí me gustaría invitar a todos tus suscriptores, fans, haters, todos los que te están viendo, que... ¿Qué crees que yo tengo haters listos? Como que no me ven. ¿No? No tengo haters así de que, me cagan tus pendejadas. No, o sea, Qué bueno, bendito Dios, qué no, bueno, gracias a qué Dios, bueno. Que investiguen, o sea, ya escucharon lo que yo dije desde mi experiencia y eso es lo que yo he vivido como Bahá'í. Yo puedo decir que soy una Bahá'í reciente porque hay personas que tienen hijos y escuchan de la fe Bahá'í desde niños y bueno, pues hay mucha bibliografía por ahí. En cada ciudad hay asambleas locales, entonces Pueden ustedes leer, pueden dices tú. escribir, pueden escribir a la asamblea local de Celaya, por ejemplo, y decir que quiero libros o me interesaría leer Conocernos. uno, préstenme uno, ¿no? O sea, no es necesario que lo compren. Órale. Pues la página oficial es bahá'í.mx y para la de México y la página de La que global. la global es bahá'í.org y ahí Ok. pueden leer sobre la vida de Bahá'u'lláh. Quizá ahí viene la edad exacta en la que falleció. Perdón, Wow. ignorante. Ay, no tenemos que conocer todo, mira. Gracias, sí. Por eso ahí está el Pues, Google. investiguen y comenten, por favor, corríjanme lo que dije. Y pues sí, eso. Ya quiero ver que otros bajáis así de no atacándome, pero ¿cómo que se le ocurre? Y la de los haters eres ¿Por tú, qué, ¿no? ¿por qué la No, no, no. invitaste? No. Ya sé, ¿por qué no me hablaste mejor a mí? Porque no te conocía a mí. Ay, sí. Sí, pues eso, que también pues me gustaría invitar a todos a que escuchemos con respeto, sin prejuicio, que abracemos muchísimas todo y gracias. que sí, la verdad es que a mí me encanta, si me invitan a una iglesia voy, si me invitan a un encuentro de oraciones interreligioso voy, Qué padre. porque al final, como tú dices, ¿no? Conectar es importante y digo, si la unidad es el principio de la fe Bahá'í, causar desunidad estaría siendo pues, que la peor Claro. Bahá'í de la vida, ¿no? No, Ajá. imagínate. No, pues muchísimas gracias, Kika. Estuvo mágico, fíjate. Esta religión me llamó mucho la atención porque lo que te decía, o sea, como que la siento muy... Aunque ya vimos otras religiones, aprendemos de ellas, vamos a quedarnos con lo bueno. Sí, Va. muchísimas gracias. Gente, pues, espero les haya gustado este gran episodio. Si llegaste hasta aquí, ya suscríbete. No seas mamón. Sí, por favor. Ya suscríbete, ya déjame like. Síguenos en Instagram. Ese es tu momento. Se me está olvidando el momento influencer de Kika. Qué vergüenza. Tu momento influencer, Kika. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Uy, pues no soy tan activa, menos ahorita que no puedo ver, pero en Instagram Síganme a la vidente estoy... Kika. Así. En Instagram estoy como Kika En el Sambic. trabajo está una güera. Ten cuidado. Te la están sacando. Instagram Kika Sambic y sí, mucho es contenido Bahá'í a veces, sobre todo de mis viajes me gusta conectar con otros Bahá'ís y en Facebook como Angélica Victoria, ahí hago muy pocas cosas la verdad, pero lo que hago es muy importante, o sea, comparto conocimiento que han compartido otras personas, entonces me gusta. Qué padre, qué mágico. Pues chao, gente, nos despedimos y la bendy. Y la bendy Bahá'í. También. Y adiós.